Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash y estamos en un nuevo capítulo de El Podcast de Pash. Una vez más, están aquí en mi habitación. De fondo escuchan una campanita que es un juguete de Gigi y ella obviamente esperó a este momento donde iba a grabar contenido para hacer ruido. Durmió toda la tarde, se acaba de levantar y dijo, es hora de crear distracciones. En fin, nos gustan los ruidos de fondo. Aquí ya estamos acostumbrados a escuchar otras cosas detrás de mi melodiosa voz. En el último capítulo les conté que iba a cumplir años, que estaba ansiosa, les di diferentes puntos que he trabajado para no sentir tanta ansiedad para mi cumpleaños y estamos adelantando 2 semanas después, he vuelto de Colombia, pasé una semana increíble, pasaron un montón de cosas en cuanto a que tuve una agenda súper apretada, nada así como dramático, que me acuerde. No, pero sí me trae al tema de hoy y a lo que quiero hablarles sobre hacer las cosas con miedo, porque entre todo lo que pasó, el fin de semana apenas llegué a Bogotá, estuve en el profesorado de yoga de Cabo Colombia. Ah, que fue hermoso, la gente es divina, o sea, me encanta porque siempre es súper diferente, la energía de los grupos siempre es muy diferente. Este ya es como más o menos mi tercer profesorado, no lo estoy haciendo completo, solo fui como invitada ese fin de semana, pero estaba muy nerviosa, porque lo que pasa es que yo, digamos que aquí en Perú soy como la mano derecha de Isa, ¿sí? Isa es la que maneja todo, organiza, me guía más o menos a hacer lo que tengo que hacer y yo brillo y hago lo que tengo que hacer, pero digamos que ella está a cargo, ¿no? Y en este caso íbamos a hacer Silvi y yo como hombro a hombro haciendo las cosas y pues claro, como yo ya lo había hecho antes, tenía un poquito más como de responsabilidad. Entonces estaba muriéndome del miedo. Llegué el viernes por la noche y esa noche quiero contarles que no dormí. Bueno, sí dormí porque la cama del hotel estaba deliciosa, pero, o sea, fue difícil. Fue difícil, estaba muriéndome del miedo porque además, no sé si les pasó a ustedes la noche anterior, a algún evento o alguna cosa importante, uno empieza a imaginar, ahí sí la creatividad de la mente es infinita y uno se imagina 10.000 escenarios diferentes de cómo las cosas podrían salir bien, mal, chistosas, raras. Y bueno, eso estaba pasando. Gigi, ¿qué haces? Yo no sé si a alguno de ustedes que tiene gatos les pasa esto de que ella se quiere meter dentro de la almohada, como enterrarse dentro de la almohada. ¿Sí ven? En fin, entonces estaba como súper nerviosa y llegó el momento y creo que todo salió bien dentro de lo que tenía que salir, hice lo que tenía que hacer, fueron súper receptivas las chicas, creo que eso también importa mucho, ¿no? Que tú llegues con miedo a un lugar y que la gente te reciba con mucho amor, hace que el miedo se dice, no desaparece, pero sí como que se suelta un poquito. Y bueno, eso fue hermoso. De ahí me fui a Armenia y estuve con mis papás. Conocí su nueva casa. Están viviendo ahora en el eje cafetero. Para los que no saben dónde es Armenia, no es al otro lado del mundo. No, es en Colombia. Y si vieron Encanto, la película de Disney fue inspirada en el eje cafetero. Esas fincas cafeteras era donde vivía, no me acuerdo cómo se llama la protagonista. No me he visto Encanto, no me lo voy a ver pronto. No sé por qué no me lo quiero ver. O sea, yo siento que a veces yo tengo como como rechazo predeterminado frente a ciertas cosas y eso me pasó, porque me han dicho, o sea, la película es hermosa, ¿no? No estoy diciendo que la película sea aburrida, ni mala, ni fea. He visto pedazos, lloré viendo como un pedacito, pues una canción, pero no sé, eso me pasó también, ¿saben con qué? Con Frozen. Nunca me vi Frozen. O sea, me sé las canciones, obviamente, pero nunca me vi la película. En fin, estuve en Armenia, de ahí fui a pasar mi cumpleaños en una casita, como en la mitad de la nada, hermosa, espectacular, justo lo que necesitaba, toda esa ansiedad y esa expectativa de ese día, que es chistoso porque se extiende, ¿no? O sea, no es como el día en sí, sino como todos los preparativos para llegar a ese día y los días siguientes también tienen como sus cosas, pero como que ese día uno siente como cierta energía. Entonces fue súper lindo haber podido tener un espacio para mí
¿no? Como en silencio, como que no tenía que hacer nada ese día, tenía como libertad de que si quería acostarme, me acostaba, si quería echarme al sol, me echaba al sol. Llovió un montón y eso también me parece muy lindo porque es abundancia. Entonces siento que se viene un año nuevo para mí muy lindo y estoy llena de esperanza y con mucha ilusión y con muchas ganas de vivir este año nuevo. Gracias por todos sus mensajes, por todo su amor. De todas maneras recibí como este cariño de diferentes maneras. Entonces quiero agradecerles mucho porque siempre recibo amor por todo lado. Es una cosa impresionante. Siento que también es por la forma en que uno como que recibe las cosas, ¿no? Uno cuando recibe con los brazos abiertos, más cosas lindas llegan. Algún día hablaremos un poco de las manifestaciones y del poder de la atracción, que es algo que yo trabajo y creo que mis últimos años de vida se han formado gracias a eso y por eso me siento muy agradecida y por eso también quiero hablar del miedo y de hacer las cosas con miedo. Más allá del miedo en sí, es como tenemos que dar esos pasos que son súper difíciles, ¿no? Y cuando damos el paso difícil hay un abismo que es del que quiero que hablemos el día de hoy. Entonces pensemos en todas esas cosas y esos momentos, ¿no? Sobre todo el momento previo a que pasa algo donde uno siente mucho miedo, ¿no? O sea, si uno lo ve como, si lo piensas en una imagen, ¿no? Es como que tú estás en el borde de una montaña, hay como un abismo enorme y después hay otro lado y tú tienes que saltar para llegar al otro lado, ¿no? Como las películas de Misión Imposible, algo así. Y a uno le pasa eso todo el tiempo, ¿no? Porque el ejemplo más común es tu primer día de trabajo. Conseguiste el empleo, y tienes tu primer día de trabajo y ahora tienes que demostrar todo lo que convenciste a muchas personas que estaban entrevistándote y da un montón de miedo, ¿no? O sea, mi primer fin de semana de profesorado hace año y medio, cuando hicimos el primer profesorado, ese sábado, aparte de que estaba súper nerviosa, mi síndrome de impostor, mejor dicho, sacó luces, sombrero y hizo su mejor show. Y lo único que yo pensaba en ese momento cuando estaba haciendo, guiaba la práctica y cuando estaba haciendo mi parte, solo pensaba, ¿quién te crees tú para ser profesora y para estar dirigiendo a futuros profesores? ¿No? O sea, ese era mi pensamiento en ese momento. Entonces, aparte de que estaba nerviosa, llega este impostor a mi cabeza y ¡buah! Pero lo superé, ¿no? Entonces, eso es como lo que pasa siempre. Entonces, por eso quiero que vayamos a nuestros momentos en la vida donde nos hemos sentido así, como hemos sentido ese nerviosismo y esa incertidumbre, ¿no? Porque ¿qué pasa en ese vacío? ¿Qué pasa en ese lugar desconocido? Primero ahí es donde tomamos la acción, ¿no? Justo el pasito antes de saltar, ahí es donde hay una acción, donde tú tomas una decisión donde dices, voy a hacer esto, ¿no? Voy a buscar un nuevo trabajo y me voy a ir a presentar una entrevista. Voy a decirle a esta persona cómo me siento, ¿no? Voy a ir a hacer un profesorado, voy a ir a dirigir algo, voy a ir a hacer un taller, voy a pararme al frente de una cámara y voy a empezar a grabar mis pensamientos y voy a crear un podcast, ¿no? Voy a empezar a dibujar y voy a mostrarle a la gente que me gusta dibujar, voy a empezar a escribir, voy a empezar a hacer cosas por primera vez en mi vida que nunca había hecho, que estoy comenzando de ceros, donde no tengo ninguna experiencia, donde no tengo ninguna como base sólida y me voy a poner en un espacio extremadamente vulnerable. Y ese es el lugar más importante en el que nosotros nos podemos poner a lo largo de nuestra vida. Y lo digo a mis 35 años, donde muchas veces he tenido, ya sea por decisión o porque no tenía otra opción, de enfrentar algo que era nuevo para mí, que causaba mucho miedo, pero que de ahí me dio muchas experiencias. Y quiero acordarme cuando tenía como 25 años, más o menos, que empecé a buscar como trabajo más formal. Yo estudiaba diseño de modas, había hecho una pasantía y me había vuelto de Estados Unidos a buscar trabajo y presentarme como, ¿no? En entrevistas, ¿no? Tratar y como cambiar un poco porque a veces era para un puesto específico, después era para una cosa diferente, entonces tener como que amoldarme, ¿no? A lo que estaba buscando el mercado, porque no había algo como muy específico a lo que yo quería. Yo en esa época quería ser escritora editorial, ¿no? O sea, como trabajar para revistas, trabajar como para centros editoriales
Y en ese momento no había nada de eso en lo que yo estaba buscando. Entonces tenía que adaptarme a lo que había y aún así no conseguí trabajo. Duré 1 año y medio, millones de entrevistas y siempre, o sea, tuve varias donde estaba como a ese punto final donde ya casi encontraba y ya casi me iban a llamar y no pasaba. Y lo traigo a esto porque siento que ahorita está pasando algo muy parecido en mi vida, desde otro aspecto muy diferente, donde tengo que empezar a buscar oportunidades diferentes para lograr lo que quiero. Entonces me pongo a pensar que uno muchas veces está pasando por esos lugares y hay que ser muy cuidadosos y muy atentos porque en esos abismos donde están esos miedos podemos lastimarnos. Porque podemos llegar al otro lado y como colgar. Volvemos otra vez a la película de Misión Imposible donde Tom Cruise salta y vuela así en el abismo y tú dices, no, se está cayendo, no va a conseguir el trabajo, pero fan, se agarra pero se lastima, ¿no? Y ahí pasa muchas veces que nosotros empezamos a cuestionarnos. Ahí es donde llega el síndrome de impostor y ahí es donde te dice, tú no eres suficiente, tú no eres válida, todo lo que te pasa a ti no es porque no tienes las características suficientes para hacerlo, entonces no vamos a intentarlo más, vamos a rendirnos. Imagínate que tú te hubieras rendido en tu primer día de trabajo, no hubieras dicho, te hubieras parado al frente del edificio de tu empresa y hubieras dicho, no, esto es muy difícil, mejor me voy a la casa, voy a seguir viendo televisión, chao, ¿no? O que tienes esta persona que ahora es tu pareja o alguien muy cercano a ti y en el momento que le ibas a decir eso dices, no, esta persona me va a rechazar, mejor no le digo nada, chao. No, es ese miedo, ese puntico de dudar antes de dar el paso para no lastimarnos, donde nosotros tenemos que estar muy atentos y confiar mucho en nosotros. Y justo esta semana subí un reel que habla de la confianza, ¿no? Mel Robbins, que es esta speaker y tiene unas charlas buenísimas, o sea, me encanta escucharla porque es súper empoderadora, ¿no? O sea, como que te habla, ex abogada se le nota, habla como desde esta confianza que ella ha creado, ¿no? Y habla de eso, de la confianza, y es como tú no tienes confianza, la confianza no nace de ti como nace el amor o como nace la empatía, ¿no? La confianza es algo que tú tienes que construir a diario y la construyes cuando te empiezas a volver capaz, ¿no? Y esa capacidad nace de ponerte en momentos difíciles, en momentos incómodos, en momentos donde no tienes suficiente información, las veces necesarias para que toda esa información que tú estás construyendo un día detrás del otro te vuelva y te forme la persona que eres hoy. ¿Sí? Montar bicicleta. Me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo a montar bicicleta, esos son de mis primeros recuerdos con mi papá, que tengo como muy guardados cerquita a mí, porque él fue muy paciente y ninguno de los dos somos pacientes, ¿no? O sea, trabajamos mucho nuestra paciencia a diario. Pero él, en su actitud de padre, o sea, le tocaba esperar, ¿no? Porque yo me montaba en la bicicleta, daba un pedal, me caía, no, esto no sirve, no quiero, no me interesa, lloraba, pataleaba, le pegaba a la bicicleta hasta que, no sé qué pasó, en algún momento ya lo hice tantas veces que se volvió natural. Entonces, habían peleas, había como esta molestia, pero ya yo entendía cómo era la situación, ¿no? Entonces, iba y me ponía ahí y lo hacía. Cuando tú entrenas, y ahora que yo llevo varios años ya entrenando, tú empiezas a hacer ciertos ejercicios, digamos los push-ups, y es como jamás en la vida voy a hacer más de 2 push-ups. Y te duele y de pronto te molesta el hombro, entonces tienes que ir a terapia porque no hiciste bien el ejercicio, pero entonces vuelves otra vez y aprendes y lo entiendes y lo haces, ¿no? Y ya después empieza a tener un poquito más de sentido. Y ahora que lo pienso, mañana tengo que cubrir una clase y voy a cubrir la clase de la directora, ¿no? O sea, es el grupo de personas que espera como top clase mañana y yo voy a tener que dirigirla. Pero estoy lista, estoy preparada. Tengo mucha emoción de hacerlo. Miedo de aquí hasta el 20º peso, pero va a salir bonita, espero. Y si no va a salir bonita, voy a aprender muchas cosas, pero estoy segura de que lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nace la confianza. La confianza nace de esta intención de querer hacer las cosas bien, porque ojo a esto, tú vas sin información, tú vas
sin experiencia, pero tú o sea, te has preparado para eso de alguna u otra manera, ¿no? O sea, si tú vas a una oferta de trabajo, ¿no? Y te presentas para una entrevista y te dicen tienes que tener experiencia en esto y no la tienes, es muy probable que te rechacen, ¿cierto? Si yo mañana voy y dicto la clase y no he estudiado la clase antes, es muy probable que lo vaya a hacer mal. Entonces, sí, sí tiene que haber una preparación. Esa intención de presentarte y de hacer las cosas sin mucho conocimiento requiere también cierta preparación antes de, ¿no? Porque ahí te da como cierta base, ¿no? Para poder empezar a tener esa confianza que necesitas construir. Pensemos en la primera vez que nos rompieron el corazón, ¿no? Imagínate que a ti te hubieran roto el corazón y hubieras dicho nunca más en la vida voy a confiar en nadie más. Sí, ya esta persona me lastimó, nunca más vuelvo a hacerlo. Y la confianza ahí siento que tiene que ver mucho con no tanto hacia la otra persona, sino contigo mismo, ¿no? Porque es algo que tú estás construyendo para ti. Si alguien te hirió, si alguien te dijo, mira, la verdad ya no quiero estar más contigo, chao, y tú piensas que tienes que dejar de darte las oportunidades de conocer a alguien por esa persona, te estás quitando del centro y lo importante es que ahí tú eres la persona importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de volver a intentar cosas después de que nos haya lastimado, después de que nos haya salido mal, ¿no? Acá una personita por ahí que conozco está haciendo unos exámenes que son súper difíciles y sabe que de pronto en la primera no va a sacar 100, ¿no? Y va a tener que hacerlo una y otra vez hasta que lo logre, si es que en verdad es algo que quiere llegar, porque a veces también uno lo intenta las veces suficientes y entiende que es como, ah, no es por este lado, de pronto es por este otro, ¿no? El rechazo es redirección. Yo cuando estaba buscando trabajo como diseñadora, pude haber seguido y puede que hubiera seguido un poquito más y hubiera encontrado lo que tenía que encontrar, pero si yo no hubiera encontrado esa redirección hacia otras cosas, después de eso me puse a crear, ¿sí? Empecé a hacer ropa, diseñé, hice prendas para mí, y todas esas cosas me llevaron como a cierto conocimiento, a cierta experiencia, no hubiera dado los pasos necesarios para estar aquí hoy, ¿no? Para haberme vuelto profesora de yoga, para haber practicado, para haber hecho XY y estar aquí con ustedes hoy. Entonces, también hay que pensar mucho que cuando tú no la logras en la primera, ¿no? Cuando pegas el salto y te caes al abismo, no te vas a caer completamente, vas a caer un poquito y vas a tener que recogerte y volver a intentarlo, pero no estás en el mismo punto A, estás un poquito más adelante y de pronto vas a tener que reacomodar, reorganizarte para volver a intentarlo y para poder de pronto en esta segunda vez ir un poquito más adelante, ¿no? Entonces ese miedo, ¿no? Ese miedo a intentar, esas ganas de querer crear confianza, está todo en eso de poner mucha atención frente a los pasos que estás dando, frente a las decisiones que estás tomando, no ser compasivo también contigo, estás haciendo lo mejor que puedes hacer hoy, tienes las herramientas que tienes hoy y siéntete agradecido y orgulloso por eso. No, no te aferres tampoco al pasado, a lo que salió mal, a donde te lastimaron. Abraza eso, déjalo ir y date el espacio y la oportunidad para intentar algo nuevo, ¿no? Cuando nos quedamos mucho en ese miedo, en ese rencor, en esa tristeza, estamos perdiendo tiempo que podríamos estar aprovechando en explorar algo nuevo. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Hoy quería eso, que pensáramos en esos saltos que damos constantemente, porque no necesariamente tienen que ser cosas grandísimas. A veces es el miedo, y ni siquiera el miedo, es atreverme a cambiar un hábito en mi vida que de pronto puede hacerme una persona más feliz, más tranquila, ¿no? Es aprender a poner ciertos límites para de pronto no sentirme tan agotado al final del día. Entonces, ¿qué acciones y qué decisiones estás tomando a diario para llegar a la vida que quieres llegar? Y ese es el otro lado después del abismo. El abismo está construido de decisiones, de acciones, ¿no? De elecciones que vienen con miedos, vienen con historias, vienen con pesos, vienen con cosas que tenemos que trabajar a diario y siento que esto es lo que hace la vida tan espectacular y tan increíble, ¿no? La opción de que tú hoy puedes estar aquí tomando decisiones, tomando lecciones, haciendo cosas, arriesgándote, comenzando de cero
y esperando a ver qué pasa, ¿no? Con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir adelante. Y eso era lo que tenía para contarles. Siento que ese es mi propósito de este año, ¿no? Como arriesgarme un poquito más, tratar de salir de esa zona de confort que es deliciosa y que a veces es necesaria pararte ahí, sentirte a salvo un momentico y después volver y pegar el salto. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Espero que hayan disfrutado el tema del día de hoy. Si tienen algo que comentarme, aquí escucho, leo todos sus comentarios. Gracias por compartir en redes y nos estaremos escuchando o viendo en una próxima ocasión. Te mando un beso enorme. Namaste.